Buen día, estudiantes trunjalinos, quienes habla la profesora Laura León Chunga, y vamos a ver el curso de álgebra de tercer año de secundaria. El primer tema que vamos a ver es teoría de exponentes. Esto nos va a servir para desarrollar algunas ecuaciones y también para reducir expresiones algebraicas y poder facilitar resolver algún tipo de ejercicio. Primera ley es la ley del exponente cero. Toda base elevado a la cero siempre me va a dar 1, pero esto siempre y cuando la base sea diferente de 0, porque ya sabemos que 0 a la 0 es indeterminado. Ahora, por ejemplo, vamos a ver 13 a la 0, 1, 2x a la 0, 1. Segunda ley, ley del exponente 1. Toda base elevado a la 1 siempre me va a dar la misma base. Por ejemplo, 5 a la 1, 5. A más B a la 1, A más B. Bien, continuamos con la tercera ley, ley de exponentes de exponentes. En este caso vamos a tener una situación como esta: A elevado a la B, elevado a la C, elevado a la D. Para este caso vamos a ir resolviendo de arriba hacia abajo tomando de 2 en 2. Es decir, escojo C y D y resuelvo C elevado a la D. Y así sucesivamente hasta llegar a la primera base. Por ejemplo, 3 al cuadrado a la 0. En este caso resolvemos primero 2 a la 0. 2 a la 0 es 1. Entonces te quedaría 3 a la 2 a la 1. Ley del exponente 1, 3 a la 2. Y 3 al cuadrado, 9. Este sería el resultado. Bien, ahora ¿qué pasaría si tuviéramos un exponente negativo? Por ejemplo, b a la menos n. En este caso, invierto la base y me quedaría 1 sobre b a la n. Fíjate que este negativo se convierte en positivo. Por ejemplo, 3 a la menos 2. Entonces me quedaría 1 sobre 3 al cuadrado. Y eso sería un noveno. X a la menos 3. 1 sobre x al cubo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un caso particular como este? A sobre b a la menos n. Entonces, como veo que la base es una fracción, este negativo, para que se convierta en un exponente positivo, debe invertirse esa fracción. B quedaría en el numerador y A en el denominador. Y el exponente se vuelve positivo. Ejemplo, 3 quintos a la menos 2. Hemos dicho que se invierte la fracción, 5 tercios, y el exponente se vuelve positivo. 5 al cuadrado, 25, y 3 al cuadrado, 9. Entonces el resultado sería 25 novenos. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos un exponente fraccionario? Por ejemplo, un número cualquiera está elevado a la m sobre n, una fracción. En este caso, esa fracción se convertiría en un índice y un exponente. ¿Cómo así? N pasa a ser el índice y m pasa a ser el exponente. La base sigue siendo la misma. Por ejemplo, 32 elevado a la 1 quinto. En este caso dice que 5 pasa a ser el índice de la raíz y 1 pasa a ser el exponente, se sobreentiende. Entonces queda así: raíz quinta de 32, y eso es 2. Para el siguiente caso, 64 a las 2 tercios. En este caso también 3 pasa a ser el índice de la raíz y 2 pasa a ser el exponente. 64 sigue estando como base. Por lo tanto, raíz cúbica de 64 es más fácil resolver. Es 4 y 4 al cuadrado, 16. En el tercer ejemplo vamos a hacer la forma recíproca de esta ley. Si tuviera, supongamos, raíz cúbica de x y yo quiero convertir esta raíz cúbica a un exponente fraccionario, ¿cómo me quedaría? Recuerda que
el índice va en el denominador y el exponente va en el numerador. Entonces me quedaría la base elevado a la 1/3. Bien, continuando con las leyes, vamos a ver ahora la multiplicación de bases iguales. ¿Qué pasa si yo multiplico dos bases iguales pero con exponentes diferentes, m y n? Entonces, sean dos o tres bases iguales, siempre cuando yo multiplico bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Entonces, esto es básico, por ejemplo, para desarrollar este caso. M a la x más 5 por m a la 2x más 8. Como veo, las bases son iguales, entonces los exponentes los voy a sumar. X más 2x, 3x, 5 más 8, 13. Recuerda que hay que sumar términos semejantes. En el segundo caso, bases iguales, 2, todas las bases son 2. Sumamos los exponentes, a más 3 más 4, a más 7. Ahora, ¿qué pasaría si yo ya no tengo una multiplicación, sino tengo una división de bases iguales? En este caso, b a la m sobre b a la n. Si tengo una división de bases iguales, lo único que voy a hacer es restar los exponentes en el orden m menos n. Por ejemplo, 2 a la x sobre 2 a la 5. Tienen bases iguales, por lo tanto, como se están dividiendo, yo puedo restar x menos 5. Para este caso, bases iguales, hay una división. Entonces, si yo los estoy dividiendo y son bases iguales, los exponentes se restarían. Sería la misma base, 2 menos 8. Si quieren poner paréntesis, si no, bueno, me quedaría x a la 10. Pero hay una forma más fácil de resolver. ¿Cómo resolvería? Para no estar haciendo esto, yo podría hacer lo siguiente. Cambiarle de frente el signo al denominador, al que está en el denominador. Sería x elevado a la 2 más 8. ¿Y cuánto es 2 más 8? 10. Es el mismo resultado. Bien, no te preocupes si no entendemos. Más adelante vamos a ver algunos ejercicios para reforzar estas leyes. Potencia de potencia. Supongamos que tenemos una base elevado a un exponente y ese mismo está elevado a la n y eso también está elevado a la n, a la p, vamos a ponerle. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Facilito, solo multiplico los exponentes. A elevado a la m por n por p. Por ejemplo, tengo m elevado a la 8, elevado a la 2, elevado a la 3. ¿Cuánto me quedaría? M elevado a la 8 por 2 por 3. ¿Y cuánto es 8 por 2 por 3? Sería 16 por 3, 48. Hay que darnos cuenta de algo muy importante. Esta ley solamente es posible cuando hay signos de agrupación, paréntesis, llaves o corchetes. Por ejemplo, acá también tenemos paréntesis. Entonces, estos dos exponentes se multiplicarían. A elevado a la 3 por A. En esa ley vamos a ver una nota muy importante. Como sabemos que en un producto el orden de los factores no altera el producto, es decir, m por n es igual a n por m, entonces en esta situación yo podría cambiar el orden. N podría entrar n y m podría salir del paréntesis. Por ejemplo, ¿para qué me serviría esto? En este caso, 2 a la x todo elevado al cubo. Supongamos que tenga ese caso, entonces yo este 3 puede entrar y x puede salir. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces me quedaría 2 al cubo todo elevado a la x. ¿Y 2 al cubo cuánto es? 8. 8 a la x. Esto se podría utilizar en algunos ejercicios y me facilitaría porque hay casos en los que sí
voy a tener que hacerlo. Continuamos con potencia de un producto. Observamos aquí hay un producto de dos factores, a a la m por b a la n. Si a ese producto lo elevo a una potencia p, por ejemplo, entonces cada uno de los factores quedaría elevado a esa potencia. A la m, todo elevado a la p, pero ya sé que como en el caso anterior vimos que potencia de potencia se multiplican, entonces me quedaría a la m por p por b a la n por p. Por ejemplo, x al cuadrado por y a la quinta, todo ese producto está elevado al cubo. Potencia de un producto. ¿Cómo me quedaría? X elevado a la 2 por 3, 6, por y elevado a la 5 por 3, 15. Acá veo otro producto, 2 por x a la quinta. Y ese producto está elevado a la potencia 2. Entonces me quedaría 2 al cuadrado, 4, por x a la quinta al cuadrado. Recuerda que se multiplican porque hay un paréntesis. 5 por 2, 10. ¿Y ahora qué pasaría si yo tengo la potencia pero de un cociente? En este caso, la potencia de una división a a la m sobre b a la n, en este caso yo hago lo mismo. Esta potencia actúa sobre los dos, sobre el numerador y el denominador. Te quedaría a la m por p sobre b a la n por p. Entonces, en el ejemplo, el resultado sería 2 elevado a la 2 por x sobre 3 elevado a la 2 por y. Bien, ahora veamos un ejercicio. Calcular R. Para este caso vamos a desarrollar primero lo que está dentro del corchete. Veo un exponente negativo, acá también otro exponente negativo. ¿Qué hago? Invierto la base. 4 al cuadrado más 9 a la 1, que ya se sobreentiende. Todo elevado a la menos, este decimal lo convierto en fracción, 1/2, más 125 elevado a la menos 1/3. 4 al cuadrado más 9, 25. Todo elevado a la menos 1/2 más 125 elevado a la menos 1/3. Veo que hay un exponente negativo otra vez para cada uno de los términos, por lo tanto invierto la base. 1 sobre 25 a la 1/2 más 1 sobre 125 elevado a la 1/3. Ya convertí este exponente negativo en positivo, pero invirtiendo la base. Ahora desarrollo ley del exponente fraccionario. 1 sobre se convierte en raíz. Raíz cuadrada de 25 más 1 sobre se convierte en raíz. ¿Raíz qué? Raíz cúbica de 125. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. La raíz cúbica de 125, 5. Y 1/5 más 1/5, 2/5. Ese sería el resultado. Bien, el siguiente ejemplo es reducir. Para este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo 3 a la n más 3. Entonces voy a separarlo de la siguiente manera. 3 a la n por 3 a la 3. ¿Por qué he hecho esto? Porque yo sé que en una multiplicación de bases iguales los exponentes se suman. Entonces es lo mismo, pero la inversa. Más 3 a la n por 3 a la 4 sobre 3 a la n, hago lo mismo aquí, 3 a la n por 3 a la 1, que ya se sobreentiende. Entonces lo dejo. Ahora veo que en el numerador se está repitiendo 3 a la n. Por lo tanto, ese sería mi factor común. 3 a la n, abro paréntesis. Si extraigo 3 a la n, me quedaría 3 al cubo. Más, si extraigo 3 a la n, me quedaría 3 a la cuarta. Sobre, hago lo mismo en el denominador. En el denominador también se repite 3 a la n. Entonces,
extraigo el factor común, que es 3 a la n. Si extraigo este factor común, en este término me queda 1, no es que no me quede nada, me queda 1. Más, si extraigo el factor común, que es 3 a la n, me queda 3. Y ahora, como se están dividiendo, se pueden simplificar. 3 al cubo, 27, más 3 a la cuarta, que es 81, sobre 4. 27 más 81 me queda 108 entre 4, 27. Y ese sería el resultado. Bien, en este tercer ejercicio tengo una condición, que x a la x es igual a 2 y me piden hallar r. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este tipo de ejercicios? Es tratar de alguna manera de reemplazar esta condición en la expresión que me piden hallar. Si yo observo, dentro del corchete está el paréntesis y yo veo potencia de potencia de exponente, potencia de potencia de potencia. ¿Qué hago? Cuando yo utilizo la ley de exponentes, empezaría a resolver x a la x. ¿Y x a la x cuánto es? 2. Por lo tanto, me quedaría x al cuadrado todo elevado. Este es x a la x, también vale 2. Todo elevado a la x. Y esto es una propiedad, ley que vimos, potencia de potencia. ¿Cuál era la respuesta? En ese caso se multiplicaban los exponentes, x a la 2 por x, y eso es x a la 4x. Yo puedo poner aquí un paréntesis para recordar que cuando tengo potencia de potencia puedo alterar el orden. ¿Por qué? Porque como se multiplican, el orden de los factores no altera el producto. Me quedaría x a la x todo elevado a la 4. Y x a la x es nuevamente mi condición. 2 a la cuarta. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? 16. Bien, en la última pregunta es reducir y hallar p. En este caso voy a expresar todas las bases iguales. Yo sé que 9 es 3 al cuadrado, 27 es 3 al cubo, 81 3 a la cuarta y 9 3 al cuadrado. Entonces lo voy a reemplazar. Me quedaría 3 a la n más 2 por 3 al cuadrado todo elevado a la n más 3 por 3 al cubo todo elevado a la n más 4 sobre 3 a la cuarta todo elevado a la n más 1 por 3 al cuadrado todo elevado a la 8. Y en cada uno de los paréntesis yo veo potencia de potencia, potencia de potencia, por lo tanto voy a multiplicar recordando la propiedad distributiva para estos casos. Entonces me quedaría P igual a 3 a la n más 2 por 3, 2 por n, 2n, más 2 por 3, 6, por 3 elevado a la 3 por n, 3n, más 3 por 4, 12. Igualmente hacemos en el denominador 3 a la 4n más 4 por 1, 4, por 3 a la 16. Recién ahí puedo hacer una multiplicación de bases iguales. Los exponentes se suman. N más 2n más 3n, 6n, más 2 más 6 más 12, 20, sobre 3, 4n, son términos semejantes, más 4 más 16, 20. Y tengo una división de bases iguales. ¿Qué hago con los exponentes? Los resto. 6n menos 4n, 2n. 20 menos 20, 0. Entonces el resultado es 3 a la 2n. Bien chicos, hemos terminado la clase. Voy a juntar a este video una tarea que ustedes deben enviarme la resuelta a este correo leon@colegioseltriunfo.edu.p. Recuerden que por toda esta pandemia lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Gracias.